Cordial saludo. En este video vamos a hablar de lo que es la sociedad por acciones simplificada. ¿Qué podemos decir de este tipo de figura societaria para Colombia? Podemos decir que la sociedad por acciones simplificada, de sigla SAS, fue creada mediante la ley 1258 del año 2008. Y este tipo societario permite a sus asociados establecer unas regulaciones más flexibles, y eso es una de las cosas que las hace más atractivas. Eh, ¿En cuanto a qué? En cuanto a lo que es la constitución de la sociedad como tal. Su organización y funcionamiento está establecido de acuerdo a otros tipos de sociedades. Tiene muchos aspectos similares, como puede ser a la constitución de una sociedad anónima, de una sociedad limitada. Pero entonces miremos algunas de sus características. ¿Qué podemos decir? Que una sociedad por acciones simplificada es una sociedad de capitales. ¿Qué quiere decir eso? Que hay unos inversionistas, que hay un dinero que se coloca por cada uno de los inversionistas para la constitución, y que tiene como tal un ánimo de lucro, o sea, la generación de dinero. También podemos decir que como una segunda característica, que se puede crear mediante un acto o contrato, que este puede constar de un documento privado que se hace en Cámara de Comercio. ¿Qué es lo único que limitaría esto? Que los activos aportados por la sociedad comprendan bienes como locales, viviendas, vehículos, etc. Entonces ya en este caso habría una diferencia, y la transferencia requeriría formalizarse por escritura pública, y en este caso deberá hacerse de igual forma. Hay que tener entonces muy en cuenta este aspecto. También otra característica es que el documento de constitución debe registrarse en la Cámara de Comercio, donde se domicilie el origen como tal de la sociedad, aunque tenemos que aclarar que esta sociedad funciona a nivel nacional. También la sociedad por acciones simplificadas se puede constituir por una o varias personas naturales o jurídicas, las cuales solo responderán, y esto es un atractivo muy importante de esta sociedad, que solo responderán hasta el monto de sus respectivos aportes, salvo que haya un fraude de la ley o abuso en perjuicio de terceros. ¿Qué más podemos decir? Otra característica es que una vez inscrita forma una persona jurídica distinta de sus accionistas. ¿Esto qué quiere decir? Que legalmente tendría vida propia como tal, ¿cierto? Y eso es otro punto clave también de este tipo de sociedad. Otro punto clave, y que es uno de los que lo hace más atractivo, es que su objeto social puede ser indeterminado. ¿Qué significa esto? Que el objeto social puede ser abierto, o sea que una sociedad por acciones simplificadas, desde el punto de vista comercial, se puede dedicar a muchas actividades como tal, y esto también es un punto bastante importante para escoger este tipo de sociedad como la que puede dar vida a una empresa como tal. Otra de las características es que el término de duración, o sea, la vida de la sociedad, puede considerarse desde el punto de vista definido, o sea, establecer unos años en los cuales existirá la sociedad, o de manera indefinida, lo que quiere decir que nunca se va a acabar, a no ser que sea la voluntad de los accionistas. Entonces tendría un término indefinido en el tiempo. También podemos decir, como otra característica, de que la sociedad por acciones simplificada permite el pago de los aportes difiriéndolos hasta por un plazo máximo de 2 años. ¿Esto qué quiere decir? Que quienes constituyen la sociedad de inmediato no tienen que entregar el dinero o los bienes con los cuales vayan a constituir la misma, sino que habría hasta un plazo de 2 años
para cumplir con este requisito legal. Otra cosa importante es que las sociedades por acciones simplificadas no están obligadas a tener una junta directiva. ¿Por qué? Porque pues, su tamaño de pronto, por ser una figura societaria, sobre todo de pequeñas empresas, a veces es difícil que lo ameriten. Entonces, en este caso, pues no se les va a obligar a esta situación, pero se puede tener también que algo que lleva también a esta situación es que puede ser una sola persona la que sea propietaria de la empresa. Entonces esto también haría que sea difícil conseguir una junta directiva para la misma si solo hay pues como un socio a la cabeza de la misma. ¿Qué más podemos decir? Otra característica que podríamos mencionar es que la sociedad está en la libertad de crear o no el cargo de revisor fiscal cuando la sociedad no tiene activos brutos a diciembre 31 de cada año. ¿Qué quiere decir esto? Que la figura del revisor fiscal no es obligada mientras no se tengan este tipo de activos brutos. ¿A qué año específicamente? El año inmediatamente anterior. Por ejemplo, ahora que estamos en el año 2021, entonces tendríamos en cuenta para este caso el año 2020 como tal. Y también hay que tener en cuenta que estos activos deben de estar por encima de 5.000 salarios mínimos legales y cuyos ingresos brutos durante el año anterior no excedan de 3.000 salarios mínimos legales. ¿Qué más podemos decir? También podemos decir que se pueden crear diversas clases y series de acciones. ¿Qué quiere decir esto? La propiedad de la sociedad por acciones simplificada se determina con base en sus acciones como tal. O sea, la participación de la propiedad se da con acciones. Entonces, la legislación da la posibilidad de crear diferentes tipos de acciones dependiendo pues de lo que se quiera desde el punto de vista comercial con la misma. Bueno, otra característica que también podríamos mencionar es que las reformas estatutarias serán adoptadas por la Asamblea de Accionistas y deberán constar de un documento privado, o sea, un documento fijado en la Cámara de Comercio como tal de la ciudad donde se está radicada la empresa. Y también si la reforma o transferencia implica pues bienes como tal, viviendas, locales, vehículos, etcétera, entonces se debe hacer mediante escritura pública en la notaría de la ciudad donde está establecida. Entonces hay que tener muy en cuenta esto. Y una última característica que podríamos mencionar importante acerca de este tipo de sociedad es que las acciones y demás valores que emitan la sociedad no podrán inscribirse en el Registro Nacional de Valores y Emisiones ni negociarse en Bolsa de Valores. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque la propiedad se determina por acciones, estas acciones no son negociables en la Bolsa de Valores o también denominado el mercado de capitales o de valores. ¿Qué más podemos decir al respecto? Bueno, en cuanto a los requisitos del documento de constitución para la sociedad, entonces podemos decir que el documento de constitución se puede denominar escritura pública, acta o documento privado, y este debe contener pues algunos aspectos mínimos que contempla la ley 1258 del año 2008. En la primera es en cuanto al contenido que se determina en el artículo 5 de esta ley. Entonces el contenido debe tener como mínimo las siguientes partes: nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas. También una segunda parte que debe tener es la razón social o denominación de la sociedad. ¿Esto qué quiere decir? El nombre de la misma pues como tal, cómo se va a denominar esta sociedad, y claro está, debe ir acompañado de las palabras sociedad por acciones simplificadas, o lo más común que es colocar la sigla SAS, que también quiere decir lo mismo. También otra cosa importante es el domicilio principal de la sociedad,
en qué dirección específicamente estaría ubicada. Otra cosa también importante es el término de duración de la sociedad, que puede ser, como lo decíamos ahorita, puede ser indefinido o puede ser definido en el tiempo. También otro punto clave a saber acá es una enunciación clara y completa de las actividades principales a las que se va a dedicar. Pero recordemos que como el objeto social puede ser indeterminado o abierto, pues se pueden especificar muchas actividades comerciales como tal. Otro punto acá, el capital autorizado, suscrito y pagado. Entonces, en cuanto a este valor, la clase, número y valor nominal de las acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán pagarse debe estar estipulado al momento. Y una última característica, digámoslo así, o cualidad que debe tener el contenido pues, del documento de constitución de dicha sociedad es la forma de administración y el nombre, tanto como el nombre pues, de esa persona que va a ejercer la figura de gerente general de la empresa, y de la misma manera su documento de identidad y facultades que se le van a dar en un momento determinado, y este recibirá el nombre pues como tal de representante legal. Bueno, ¿qué más podemos decir acá? Que en cuanto a la solicitud del registro de la constitución como tal de la sociedad, se debe tener en cuenta primero pues como tal que el representante legal o su apoderado deben presentar la copia del documento de constitución, o sea la escritura pública, minuta o acta. Todo esto consagrado en la ley 1258 del año 2008. También se debe presentar el formulario del registro único empresarial debidamente diligenciado y firmado por el representante legal. De la misma manera se debe presentar una fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía del representante legal, y también debe existir el documento de constitución, el cual será objeto pues, de autenticación previa para la inspección en el registro mercantil como tal, para la inscripción pues, ante este registro que se hace en Cámara de Comercio. ¿Y esto por parte de quién? Por parte de todos los accionistas. Otro punto a tener en cuenta es que se deben cancelar los derechos de inscripción y de matrícula y acreditar el pago del impuesto al registro como tal. Y en caso de realizarse nombramiento de administradores, como son representantes legales, revisores fiscales, entre otros, se debe verificar que las personas nombradas aceptan el cargo, que indiquen el número de identificación y fecha de expedición de su documento de identificación, y también tenemos que tener claridad que en el acta de escritura pública del documento privado o el documento anexo también debe pues como diligenciarse y presentarse. Si se trata de algunas sociedades o sociedades que se incluyan dentro de sus nombres directivos propios de las instituciones financieras o que indiquen el ejercicio de una actividad financiera o de medicina prepagada, se deberá anexar la autorización para la respectiva constitución expedida por la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Salud respectivamente. Bueno, otra cosa importante que se consagra en la Ley 1780 del año 2016 son los beneficios que trae pues, la constitución de una sociedad por acciones simplificada. Y básicamente podemos decir lo siguiente, es que para el primer año de operación no tendrá ningún costo. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo pues con esta ley 1780 del año 2016, que es la ley de emprendimiento juvenil, el valor de la matrícula mercantil para las pequeñas empresas jóvenes, o sea, las conformadas por personas naturales que tengan hasta 35 años y personas jurídicas con participación
de uno o varios jóvenes menores de 35 años que representan como mínimo la mitad de más uno de las cuotas, que quiere decir que tienen que tener el 51% de la propiedad marcado en qué, en las acciones o participaciones en que se divide el capital, y cuyo personal no sea superior a 50 trabajadores. Entonces, en este caso estamos hablando de una pequeña empresa. Y también tenemos que decir que los activos totales no superen 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y esto pues incide en la actividad económica principal a partir de la promulgación de la mencionada ley. Y en este caso entonces, en el primer año, como dijimos ahora, no se va a tener ningún costo de constitución, y en el segundo año tampoco pues tendrá ningún costo. ¿Qué más podemos decir acá? Para acceder pues hoy como a la matrícula de los beneficios de estas empresas, tanto la persona natural como la jurídica, al hacer la solicitud de la matrícula mercantil directamente por intermedio de su representante legal, debe declarar que cumple con los requisitos ya citados. Bueno, ¿qué más podemos decir de esta sociedad por acciones simplificada? Entonces podemos decir que se constituye mínimo con un socio y un máximo indefinido de socios, que este es un punto bien clave aquí a tener en cuenta. Y eso hace que entonces para los que están creando pequeños negocios, pequeñas empresas, pues sea muy atractivo este modelo societario, ya que te va a permitir como tal pues no necesitar más de un socio, o sea, usted solito o solita la puede constituir como tal. Bueno, aquí están como las principales características de lo que es una sociedad por acciones simplificada para la legislación comercial colombiana. Eh, que, que esté muy bien, Dios los bendiga a todos y todas.